Hace unos años, una de mis hijas tuvo que hacer un trabajo. No la voy a nombrar porque si no la nombro es como si no hablara de ella. Como no me dejan hablar de ellos, ella hizo un trabajo que se titulaba ¿Pueden los naranjos dar limones? Y en ese trabajo de clase nos fuimos a un huerto y allí una persona nos explicó cómo es posible que un naranjo dé limones. ¿Sabíais que era posible que un naranjo? Si no lo sabéis, preguntarle a ella. Ella es una experta. Ella ya sabe cómo el que trabaja, ¿no? el labrador, el que conoce de plantas, con mimo y cuidado, coge una rama de un limonero, hace una herida en el árbol, introduce esa rama, la rodea, la cuida de tal manera que con el tiempo ese naranjo empieza no solo a extender sus ramas, a crecer, sino empieza a dar fruto y empieza a dar limones. Y empieza a dar limones. Y eso es increíble. Y eso es increíble y nos recuerda que a veces lo imposible es posible. Y cuánto más para el Señor. A mí me gustaría que pudiéramos en esta mañana meditar un poquito sobre una escritura que seguramente muchos habéis oído en otras ocasiones, en el capítulo 15 de Juan. Pero no sin antes explicaros un poquito el contexto. En la palabra de Dios es importante que entendamos lo que el Señor dice, pero también que entendamos cuándo lo dice. Porque el cuándo lo dice nos dice mucho sobre el cómo y sobre el por qué. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Voy a ilustrarlo. El Señor Jesucristo se encuentra ¿dónde en este momento? Bueno, ahora está sentado a la diestra, pero en este momento en el texto, en Juan 15, ese es el desenlace del Evangelio de Juan. Él había estado en el aposento alto. ¿Recordáis lo que pasa en el aposento alto? En la última cena, ¿verdad? En la cena de la Pascua, cuando él está conmemorando esa Pascua, donde los judíos celebraban ese cordero entregado para salvación, para restaurar, restituir al pueblo en su condición de libres, ¿no? Cuando ellos se reúnen, estando ahí compartiendo pues, las hierbas, el cordero, el pan, el vino, entonces Jesús empieza a hablar. Fijaos que ya me he saltado al final, ¿eh? Porque si me pongo a hablar de que cómo lavó los pies y tal, ¿verdad? Pero en medio de toda esa situación, él empieza a decir, alguien me va a engañar. ¿Os imagináis si yo digo en esta mañana, en esta congregación hay un traidor? Hay un traidor. Hay alguien que dice ser de nosotros, pero no es de nosotros. Podría ser. Pero a que nos pondría un poquito nerviosos, a que nos pondría un poquito tensos. Si encima se levanta alguien y dice, ya me ha descubierto, y coge y se va. Si en medio de esa situación, además, se levanta alguien y dice, yo no te dejaría nunca. Y a ese le dice, de cierto, tú hoy me vas a negar 3 veces. Si en medio de esa situación, además, dice, ¿y sabéis qué? Yo me voy. Y os vais a quedar aquí. Porque al lugar donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Sin duda, aquella noche no fue una de las mejores noches de los discípulos. Posiblemente una de las peores. Y todavía estaba por venir, ¿verdad? Pero fue una noche difícil, fue una noche de bajón, de desaliento, de desesperanza, de desorientación.
Y dice Juan 14 en su último versículo, el versículo 31, que estando en esa situación, ¿sabes qué dijo Jesús? Mira, ¿sabéis qué? Nos vamos a levantar y nos vamos a ir. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar una vuelta, a que nos dé el aire. Y empiezan a recorrer las calles de Jerusalén en medio de la noche. No sé cuántos de vosotros os habéis puesto a pensar que ese es el contexto de Juan 15. Recorriendo las calles de Jerusalén. En esas calles de Jerusalén no sabemos si si era un aposento alto, estaría en el lugar más alto de la ciudad. ¿Y qué había en el lugar más alto de la ciudad? A ver, los avanzados de la clase. ¿Qué había en lo más alto de la ciudad? El templo. El templo siempre se ponía en lo más alto. Y aunque los reyes intentaban poner su lugar en alto, el templo se ponía más alto aún que el castillo de Herodes. Y en ese templo alto, además en el pórtico, cuando uno entraba, había un racimo, una parra con unos racimos de uva de oro. Un monumento tremendo. No sabemos si al salir del aposento alto Jesús recorrió por delante del templo y vio esa imagen. O simplemente al salir de las murallas de Jerusalén, que estaba lleno de parras de uva, vio todo ese campo, sería la primavera, por lo tanto ya dando sus primeros frutos, lo que apuntaba a lo que venía a ser la temporada, en dirección al Monte de los Olivos, cruzando ese valle lleno de parras, o tal vez en ese camino, puesto que era primavera y habían hecho las primeras podas de aquellas vides para sacar de la vid el máximo fruto, el mejor fruto. Tal vez en ese recorrido vieron esas pequeñas hogueras que se ponían no solo para alumbrar la noche, sino para quemar todas aquellas ramas que no se podían aprovechar. No sabemos qué realmente fue el referente visual. Lo que sí que sabemos es que el Señor Jesús sabe, igual que sabía, en qué situación estás. Sabía perfectamente cómo estaban sus discípulos. Sabía perfectamente qué estaban pasando los discípulos. Y no solo sabe por dónde estás pasando, sino sabe lo que necesitas. Y es a partir de ese conocimiento que el Señor Jesús dijo estas palabras: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y se recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid entonces todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué les está diciendo el Señor Jesús exactamente
a los discípulos en medio de esa situación de necesidad. Vivimos en una sociedad donde nos estamos acostumbrando mucho a lo artificial, a lo sintético, a lo rápido, a lo que no es genuino, a lo que realmente parece pero no es. Y yo creo que en este tiempo es igualmente relevante recordar que Cristo es la vid verdadera. Cuando Él dice, yo soy la vid verdadera, primero resuena en sus oídos la palabra yo soy. Y para un judío, cuando alguien le decía yo soy, lo que estaba haciendo es pronunciar el nombre de Dios. Aquel que se le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy el que soy. Por lo tanto, fijaos, cuando Jesús pronuncia yo soy, lo primero que viene a la mente es Dios. Y no solo dice yo soy, sino dice yo soy la vid auténtica, la vid verdadera. ¿Y quién era la vid que no era verdadera? ¿A quién está haciendo un guiño el Señor Jesús? ¿Por qué tiene que añadir auténtica a su afirmación yo soy la vid? ¿Puede haber una vid artificial? Yo he estado tentado a traer un racimo de uvas de plástico. ¿Sabéis esos racimos de uva? No sé si lo tenéis, a veces lo ponemos para decorar la Santa Cena, ¿verdad? Un racimo de uvas de plástico. ¿A alguien le apetece meterse en la boca un gajo, un grano, una uva de plástico? ¿Quién es la vid que no es auténtica? Lamentablemente, el pueblo de Dios había sido conocido como la vid preciosa. Jeremías, Isaías, los salmistas cantaban cuán precioso es la vid que el Señor ha plantado en medio de un lugar fértil. Y así fue. El Señor los puso en la tierra prometida a la cual entraron porque una señal fue clara. ¿Qué señal mostró que ese era el lugar prometido? ¿Recordáis? ¿Recordáis aquella imagen con dos hombres llevando un racimo de uva tremendo que mostraba lo que el Señor quería hacer? Este es el lugar fértil, porque este es el lugar que el Señor ha dispuesto para que esté su pueblo. Y si su pueblo está en su lugar, entonces dará fruto. Esa era la bendición y esa era la promesa. Pero ese pueblo que cual vid fue plantado en tierra fértil, con el tiempo empezó a dar frutos salvajes, frutos amargos, frutos que no son genuinos de una vid verdadera. Por lo tanto, cuando Jesús, llegado el momento, mira a su alrededor y ve que hay mucha uva de plástico, tiene que decir, yo soy la vid verdadera. Donde las leyes de piedra, donde los esfuerzos humanos, donde la religión instituida no había llegado a cumplir el propósito de Dios, Jesucristo se presenta como aquel que puede cumplir
para lo cual fuimos hechos. Y dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy. Y no solo dice, yo soy la vid verdadera. Además, redefine quién es el discípulo de Cristo. ¿Quién es el que entrega su vida a Cristo? ¿Recordáis qué dice? Y vosotros, fuerte. Vale, vamos a repetirlo. Y vosotros, y nosotros somos. ¿Y qué son los pámpanos? ¿Qué son los pámpanos? Las ramas. Es tremendo porque él no usa la palabra rama. Él usa la palabra, es que no estamos muy familiarizados con ello, ¿verdad? Sarmiento, pámpano, retoño, llámalo como quieras. Es decir, son esas ramas verdes, tiernas, frágiles, que tienen la potencialidad de desarrollarse como rama y llevar fruto. Pero él no dice, vosotros sois la rama madura, fuerte, firme. Vosotros sois la frágil, el frágil retoño, el frágil pámpano, el frágil sarmiento. Y esto es tremendo porque lo primero que nos muestra es que tú y yo somos vulnerables. Y yo sé que nos encanta el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nos olvidamos que claro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sin Cristo no puedo nada. Lo primero que el Señor les dice, vosotros sois también. Pero vosotros sois retoños tiernos. Y que no solo le trae la imagen de ser vulnerable, sino también les trae en la mente el recuerdo de que han sido injertados. Porque ninguno de esos discípulos nació en el tronco de la vid. Claro que eran judíos, pero iban silvestres, iban desgastando sus vidas en su diario vivir. Y Jesús les salió al encuentro y Jesús les hizo parte. Y no solo les hizo parte, sino que quiso que entendieran. Y aquí abro un paréntesis, porque aquí Jesús está diciendo algo que está a punto de acontecer, pero que todavía no ha acontecido. Porque los discípulos están temerosos de, bueno, y si Jesús se marcha, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús, ante esa preocupación, les está diciendo, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Y cierro paréntesis y sigo con la idea del injerto. Es que ellos habían sido injertados. ¿Y recordáis lo que significa el injerto? El injerto es la disponibilidad de la vid de ser herida, de ser abierta, para que nuestras heridas se pongan en contacto con sus heridas y pasemos a ser parte viva, real de la vid. ¿Entendéis lo que está queriendo decir con esta imagen? Cuando dice yo soy la vid y vosotros los pámpanos, está diciendo que gracias a lo que yo voy a hacer, nosotros podríamos decir que gracias a lo que Él hizo, por nuestras venas espirituales, corre, fluye fe, esperanza, amor, salvación. Gracias a que Él nos conectó a sí mismo, nosotros podemos llegar a tener vida. Por eso cuando Él les está diciendo, vosotros sois los pámpanos, Él está diciendo, no os preocupéis,
no os preocupéis porque yo soy la vid, yo soy el que tiene vida, el que la puede dar, el que la puede transmitir, el que puede transformar toda tu realidad. Tan solo necesitas ser injertado en esa vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo no sé cuántos de vosotros, cuántos de ustedes todavía no terminan de entender lo que significa ser injertado con el Señor. O lo que decía el apóstol Pablo, lo que significa, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo no sé cuántos de vosotros no termináis de entender porque no habéis experimentado lo que significa que el Señor recorra tu mente, tu corazón, que el Señor te dé una nueva identidad y declare que tú ya no eres más una rama silvestre tratando de sobrevivir en este mundo, sino que ahora eres parte de Él. Si no lo sabes, quiero en esta mañana decirte que Dios tiene una invitación, porque en esa vid caben muchas ramas injertadas y tan solo depende de ti que desees, que decidas ser parte de una de esas ramas. Dicho eso, el Señor continúa. Y es curioso porque Él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y les está diciendo que tienen que estar tranquilos porque si Él está con ellos, todo va a cambiar, porque ya todo ha cambiado. Desde que Cristo entró a vivir en su vida, desde que Cristo tuvo ese primer contacto con ellos, ya su vida ha dado la vuelta. Los pescadores ya no pescan peces, los recaudadores ya no recaudan dinero, los celotes ya no tienen que estar buscando violencia por ahí, porque sus vidas han sido cambiadas. Las mujeres que no tenían valor, que no servían a maestros, de repente han pasado a ser personas que son vistas, que son tocadas, que son enseñadas y que son usadas por el Señor. El Señor ya ha cambiado. Pero Él no se queda diciendo quién es Él y quién somos nosotros en Cristo, sino que dice, y mi Padre es el labrador. Y aquí Él, que tiene la capacidad de expresarse de manera trinitaria y mostrarnos de esa múltiple forma en que Dios trabaja en nuestra vida, Él se coloca afuera y dice, y mi Padre es el labrador. Es decir, el Padre que me envió, el Padre que tenía planificado salvar a este mundo por amor, ese Padre está cual labrador pendiente de cada uno de sus pámpanos. Está pendiente. Está deseoso bendecir. Y es cierto que algunos han visto en este pasaje una advertencia para aquellos que no llevan fruto. Por supuesto, lo primero que dice es que el labrador quita lo que no tiene fruto. Y no es poca cosa porque ellos tenían en mente, tenían aquí la reciente experiencia de ver que uno de nosotros se ha levantado y ha abandonado la fe. ¿Y sabéis qué? Tristemente, en este tiempo hay gente que se levanta y abandona la fe. Posiblemente porque estuvo, porque vio, porque escuchó, pero nunca se conectó de corazón, sincera y profundamente con aquel que es la vid. Judas vio todo lo que el Señor mostró. Judas escuchó todo lo que el Señor dijo. Él estaba ahí, él estaba viviendo y aún así prefirió 30 monedas, lo que el mundo estaba dispuesto a darle, en vez
de entregar su vida a Cristo. Y se marchó. Y sí, claro que sí. El Señor no fructifica lo que no tiene fruto. El Señor no puede transformar donde Él no puede fluir. Porque tiene que haber una conexión que es imprescindible. Y si no hay esa conexión, si no hay esa unión, si no hay esa común unión, entonces el labrador lo echa fuera. Y una vez que es echado afuera, dice que lo recogen, ¿quién? Es lo de menos. Y termina en el fuego. Pero este no es el énfasis de esta enseñanza de Jesús. El énfasis está en que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y aquel que lleva fruto, el Señor no solo no lo quita, sino lo poda. ¿Cuántos quieren que el Señor los pode? Voy a repetirlo otra vez. ¿Cuántos quieren que el Señor los pode? Vale. Creo que no sé si entendemos lo que esto significa. Todos queremos crecer, todos queremos florecer, todos queremos llevar fruto, pero ¿qué nos poden? Amén. La muestra del ser podado es que estoy vivo, es que estoy dando fruto, es que Él fluye y por eso Él poda todo aquel que me entorpece en mi desarrollo. ¿Sabéis? Las vides son unas plantas que lo dan todo por crecer. Lo dan todo por crecer. Tú dejas una vid y él se va a extender y se va a extender y se va a extender. Y va a intentar que llegue lo más lejos posible. Lo que la planta no sabe es que se está desgastando innecesariamente. Y quien lo va a sacrificar, ¿sabéis qué es? El fruto. El fruto. Y a veces en la vida espiritual puede que nosotros queramos crecer y estemos tan enfocados en ello que nos desgastemos por cosas que no deben estar. Ponemos todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en desarrollar cosas. Y no entendemos que eso va en contra del fruto. No entendemos que cuando Él nos dice, yo soy la vid, nos está queriendo enseñar que tú y yo dependemos de Él. Y que nuestro fruto depende de nuestra relación con Él. Y que yo puedo desgastar mi vida, desarrollar actividades, desarrollar programas, hablar elocuentemente, tratar de ser lo más bueno posible en esta vida. Y que sea un desgaste infructuoso. ¿Por qué el Señor permite ciertas cosas? ¿Por qué si estoy esforzando por ser fiel, me duele? Tal vez porque el Señor, que sabe lo que estorba, que sabe aquello que alimenta tu orgullo, pero no tu espíritu, desgasta tus fuerzas, pero no te ayuda a reproducirte, necesita ser podado. Y ahí tenemos el buen labrador. No dice buen, pero eso lo añado yo. El buen labrador que con cariño, con ternura, permite ciertas situaciones en nuestra vida. Quita ciertas cosas que nosotros estamos haciendo porque te ama. Porque quiere lo mejor para ti. Porque quiere que te desarrolles.
que llegues a ser como Él, que tú y Cristo seáis uno, como yo y el Padre soy. De tal manera que tus frutos sean mis frutos a través de ti. Este mundo no necesita uvas de plástico. Este mundo necesita racimos de uvas dulces que despierten en aquellos que lo experimenten el deseo de tener más de esa vid. No requieren tu esfuerzo. El Señor no necesita tu desgaste. El Señor necesita tu compromiso. Y por eso, después de explicar cómo trabaja ese labrador que te cuida de ti, que cuida de mí, nos habla de una gran verdad. Voy a leer otra vez el versículo 5, si me queréis acompañar, capítulo 5, versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Una vez más te lo digo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego iremos al porqué. El apóstol Juan es un obsesionado de la palabra permanecer. En solo este capítulo lo va a repetir 11 veces. 11. No una, no dos, no tres. 11 veces. Desde el 1 hasta el 17, 11 veces. Casi una vez por versículo. Pero es que en la carta de Juan, cuando Juan escribe su primera carta, lo repite 24 veces. Y cuando el Señor pone en el corazón de un siervo suyo el decir algo con intensidad y con énfasis, será que ese algo que viene del corazón de Dios es importante que tú lo entiendas. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? Permanecer no es visitar al Señor una vez por semana. Permanecer no es tener un encuentro esporádico de vez en cuando para ver cómo le anda. Permanecer no es buscar tener una experiencia espiritual. Permanecer es estar unido, estrecha y continuamente con el Señor. Permanecer, perseverar, habitar, enraizar. Hay muchas maneras en que podemos traducir esta palabra que nos trata de transmitir que tú tienes que estar con el Señor así, así. Yo no sé tú, pero yo a veces he jugado con el Señor. Y es porque no he entendido, no he querido entender lo que el Señor me está diciendo. Yo claro que he servido por muchos años al Señor. He buscado del Señor. Pero cuando estaba bien, me relajaba. Como la gente del mundo. Yo he hablado de amigos míos y yo ¿para qué necesito al Señor? ¿Yo para qué? Tengo salud, tengo bienes materiales, tengo una familia preciosa. ¿Yo para qué necesito al Señor? Y es que nosotros como cristianos a veces pensamos que el Señor está solo aquí para cubrir nuestras necesidades superficiales. Entonces, cuando nuestras necesidades superficiales están cubiertas, ¿sabéis qué hacéis? Nos tomamos las vacaciones del Señor. ¿Verdad? Nos pasamos el año diciendo, no tengo tiempo para el Señor. No tengo tiempo, no me da la vida. ¿Verdad? Yo tengo 3 hijos. Trabajo, mi mujer trabaja. Sé lo que es poner la excusa de no me da la vida. Es más, tengo que dedicar tiempo para mí. Porque claro, ¿cómo voy a sobrevivir en este mundo el diario vivir? Y vamos poniendo al Señor en el último lugar.
Y luego llegan las vacaciones y el Señor dice, bueno, ya tienes tiempo. Y ahí es cuanto menos tiempo le dedicamos al Señor, ¿sí o no? ¿O hacéis retiros espirituales cada vez que os vais de vacaciones? Por lo tanto, el problema no es el tiempo. No es el tiempo. Dejaros de excusas, dejémonos de excusas. El problema no es la falta de tiempo, ni siquiera la falta de ganas. Es la falta de necesidad de entender que separados de mí, nada podéis hacer. No hemos entendido que todo lo que tenemos hoy es gracias al que Él nos injertó y a que Él fluye en y a través de nosotros. Que si yo tengo alguna bendición espiritual, es gracias a esa relación estrecha con el Señor. Y por tanto, si yo deseo que el Señor obre más, tengo que estar estrechamente unido al Señor. No vale tu esfuerzo. No vale intentar ser bueno. El mundo no quiere verte resplandecer a ti. Quiere verle resplandecer a Él. La semana que viene, a los jóvenes, ilumina. No puedo mostrar la luz que no tengo. Vosotros sois lámparas. Si la luz no habita en vosotros, no van a ver la luz. Van a ver lámparas sin luz. Vuestro amor no es tan grande como para poder amar a vuestros enemigos, para poder desbordar de tal manera que la gente a tu alrededor se sienta amado de manera incondicional. O está el amor de Dios en vosotros, o la gente no va a ver el amor de Dios. Es así de fácil. Nosotros no podemos reproducir lo que no tenemos. Dependemos de nuestra relación con el Señor. Pero si estáis unidos al Señor, entonces la situación cambia. Entonces la savia fluye. Entonces el Señor empieza a manifestarse y empieza a reproducirse. Y la gente se siente bendecida, se siente guiada, se siente guardada a través de ti, que no por ti, pero sí a través de ti. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Cuando yo estaba preparando este sermón y veía las noticias, ¿qué noticias pensáis que estaba viendo? Y yo, inconsciente de mí, decía, ¿y cómo van a salir adelante? Y el Señor me decía, te lo estoy diciendo toda la semana. Tú no puedes hacer milagros, pero el Señor sí. Nosotros tenemos una pareja en uno de nuestros grupos de estudio. Y esta pareja son naturales de La Guira, Venezuela. Durante 10 horas ella no sabía dónde estaban sus padres. La primera imagen que tuvieron fue del edificio de sus padres derruido. Y una hora después, un mensaje de su padre. Estamos bien. Estábamos en la iglesia orando. Y eran conscientes del que el Señor les había protegido. Pero también eran conscientes que habían miles de personas
que no se sabía de ellas y que algunos ya se sabía que habían perecido. Yo le pregunté a Ada, ¿qué podemos hacer? Orar. Orar para que haya más milagros. Gente que están rescatando después, que haya más milagros. Para que el Señor provea a aquellos que lo han perdido todo, que mueva lo que sea. Y para que el Señor consuele, nos consuele a todos aquellos que hemos perdido seres queridos, amigos. Nuestra vida no es de este mundo. El Señor no nos trajo aquí para que enraizáramos eternamente. Este es un lugar de paso. Pero en el mundo tendremos aflicción. Y solo hay una forma de superar los peores momentos de la vida, las noches más difíciles. Y es que entendamos que hay una vid verdadera. Y que todos aquellos que por la gracia del Señor han sido unidos a ese Señor pueden disfrutar de gozo, de paz, de amor que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo de esperanza. Pero el Señor no solo quiere bendecirnos, sino quiere bendecir al mundo a través de nosotros. Estamos obligados a estar unidos al Señor. Estamos obligados a ser más como Él, porque el mundo necesita verle a través de nosotros. El mundo necesita ver los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Necesita gustar la dulzura, la paz, el consuelo. Lo necesita. Y el Señor promete que si tú y yo estamos unidos a Él, el Señor fructificará para su gloria. El esfuerzo humano, el desgaste, solo pueden tener bendiciones temporales, pero encima nunca van a llevar la gloria al Señor, porque los aplausos y los reconocimientos están en las personas. Pero cuando es el Señor el que obra, cuando es el Señor el que nos trae a una ciudad donde nos decían que aquí no se puede, el Señor bendice, el Señor enraiza y el Señor empieza a dar sus frutos. Iglesia, el Señor os ama con locura y sabe que no todo tiempo va a ser bueno, pero que su verdad es eterna y es en absoluta. Si permanecéis en mí y yo en vosotros, confiad, pedid. Dejemos que su palabra siga cual bisturí, podando nuestras vidas, nuestros corazones, quitando de nosotros todo aquello que estorba. Y a veces estorban cosas buenas, pero nos distraen, nos desgastan. Deja que el Señor lo quite. Reconoce que Él sabe todo y que su plan es bueno y maravilloso y que las cosas mejores están por venir. Y comprométete a permanecer firme.